quien se enfrenta al tema planteado, sin antes haberlo estudiado como yo, se encuentra con un problema conceptual importante, casi abrumador, que aflora de inmediato. Estos son que los términos barroco y modernización son dos nociones que tienen un alto grado de ambigüedad y controversia. Sin embargo, sea cual sea el sentido que le demos a la palabra modernidad y al proceso de modernización, me parece que no puede haber otra respuesta, sino que el barroco es una gran contribución a la modernización en América Latina y en Chile. Si consideramos las reflexiones de Henry Westfield, tenía fundamentalmente en conceptos fundamentales de la historia del arte, y en su otro libro que se llamaba Renacimiento y Barroco, el sentido, en un sentido temporal, al cual me atendré, en un sentido temporal, el barroco se despliega en plenitud en la segunda mitad del siglo XVII, aunque se puede extender a todo el siglo XVII e incluso a la primera mitad del siglo XVIII. Y en un sentido espacial, el barroco encuentra su prototipo en Italia y particularmente en Roma. Habitualmente se lo considera como una etapa intermedia entre el Renacimiento y el Clasicismo. Ese barroco es el barroco prototipo y le concede un sello especial a los otros barrocos, aunque estos se encuentren situados local y temporalmente en otras fases. Boffen, en un estudio que abarca la pintura, la arquitectura, la escultura, la orfebrería y así buena medida de otras artes de la investigación, de la representación, no considera el barroco como un proceso cultural reactivo. El barroco no es un contrarro clásico o una reacción opuesta hacia el arte del Renacimiento, sino que un principio positivo, una cosmovisión de valores valiosos por sí mismos. Mayor error que considerarlo como una cosmovisión reactiva constituiría considerar el barroco como una degeneración del Renacimiento, sino Boffin más bien lo considera, y otros autores, como un momento de plenitud, cuya bisagra es el tránsito entre el tardo Renacimiento y el barroco temprano. Como sea, es posible discernir un barroco en el cual el Renacimiento está más presente, es más fuerte que en otros géneros de barroco. Si se lo mira muy de cerca, el barroco parece un trastocamiento íntegro de los principios del, del mundo o del modelo del Renacimiento. Si toma mayor distancia, es patente, como en ciertos autores y obras barrocas, lejos de hallarse en una completa negación de lo clásico, sino que hablan un lenguaje con mucho léxico en común. Así, si Roma, en la segunda mitad del siglo XVII, es el prototipo, quiere decir ello, a contrario sensu, esta forma cultural, el barroco, y en las otras partes y periodos en que se dio con menor intensidad y con distintos énfasis. El barroco se dice, para pasar un poco a la historia, y el ser se dice de muchas maneras, el barroco se dice y se da de distintas maneras y por lo tanto exige un cuidado muy grande respecto a los matices. ¿Es el barroco americano? Es el barroco americano que aparece atenuado y sincronizado con las formas del barroco romano, el barroco que es prototipo de todos los barrocos, ¿no? Aparece en el caso del barroco americano, latinoamericano, atenuado y sincretizado con las formas de representación indígena. Según esta misma conceptualización, el barroco no es una irrupción o una interrupción en el proceso, sino que es una progresiva orientación y develamiento. En aspectos fundamentales,
en el barroco se da una continuidad, y es así un transmisor de formas, actitudes y símbolos que provienen de periodos anteriores. O sea, yo veo en ello una contribución a la modernidad, en la medida que el barroco no suprime el periodo anterior, sino que hay una continuidad y de esa manera se transforma en transmisor de mensajes que provienen, mensajes, actitudes, símbolos, convicciones que provienen de periodos anteriores. Es preciso para que esta reflexión tenga un sentido concreto que hay que pensar el barroco como una forma que, no como una forma que recurre en el tiempo, de manera pendular, como lo han sostenido brillantemente por lo demás Eugenio de Oz y en alguna medida eh, en la tesis, aparece en la tesis de Wilhelm Borringer, este último, en su obra Abstracción y Naturaleza, propone la historia del arte como una sucesión de lo orgánico y lo geométrico. Una empatía hacia lo natural produce un arte orgánico y una empatía hacia lo geométrico produce un arte abstracto, que podría entenderse como una pendulación entre lo barroco y lo clásico que se estaría reiterando, o sea, sería Renacimiento, sería el momento clásico, barroco sería el momento orgánico, digamos, y vendría posteriormente el clasicismo, que sería el momento barroco, el momento clásico de nuevo, y después vendría el romanticismo, que sería el elemento común. El barroco como estilo, sabemos, lo explicaba muy bien el profesor Hernández, más que un estilo, nació a diferencia del Renacimiento sin una teoría, incluso sin un nombre. Vasari, que fue el primero que estudió a autores barrocos, lo llama el estilo caprichoso. Y el nombre barroco es muy posterior. A mediados del siglo XVIII lo introducen algunos clasicistas franceses, pero los contemporáneos de los autores barrocos llamaban al barroco estilo nuevo, estilo moderno, lo cual la palabra moderna ya aparece incluso en los autores contemporáneos que retrospectivamente analizan el fenómeno barroco. Es interesante considerar que hacia mitad del siglo XVI, sobre todo después de la muerte de Rafael Sanzio en 1520, ya en el Renacimiento se observa una pérdida del prestigio de la antigüedad propiamente tal. Y la antigüedad aparece hacia el fin del siglo XVI más como una regla, una preceptiva, que como un modelo a adherir de acuerdo a convicciones. Boffin, en su pesquisa por detectar los rasgos distintivos del barroco, elabora algunos criterios como los siguientes. Va haciendo una especie de andante, digamos, la lineal por un lado y lo pictórico por el otro, la superficie y la profundidad por el otro, la quietud y el dinamismo. Boban piensa y demuestra, porque hace un estudio detallado de las obras, que el barroco descubre una manera nueva de ver la realidad que consiste en definir los límites de las cosas a través de líneas que táctilmente trazan las figuras, sino a través de luces y sombras que van recorriendo los bordes de las cosas a través de manchas y a través del claroscuro. De esa manera van perfilando los volúmenes. El dominio de lo pictórico, del movimiento y la profundidad serían los rasgos visuales del barroco, los cuales he tenido presente en esta exposición. Pasando a nuestro ámbito espacial y cultural, en la historiografía he hallado en la lectura de la historiografía chilena una gran controversia sobre el punto. No es un terreno pacífico,
pues hay autores que niegan que Chile haya existido un barroco equiparable a otras regiones de América Latina, en particular aquellas en que hubo virreinatos. Como sea, en lo que a mí me es pertinente, a la luz de mi estudio en la literatura chilena, agradezco al profesor Andrés que se haya referido con ejemplos en algunos casos, literal, he podido distinguir claramente dos líneas. Esto, de luego, es una simplificación. Una línea ligada a la élite que parece adherir a la modernidad concebida a la luz de la racionalidad y la secularización. Y respecto a esa línea, el arte chileno durante el siglo XIX, es decir, post-barroco, es neoclásico. Así lo ha sostenido, por ejemplo, Gabriel Guarda. Y la literatura chilena durante el siglo XIX, esta literatura marcada, sellada por el neoclasicismo, asciende muy lentamente. O sea, si uno compara la literatura chilena del siglo XIX con la literatura chilena, la literatura argentina, mexicana o colombiana, se va a encontrar, mirando desde lejos, el ascenso de la literatura chilena, hasta el momento en que existe ya una literatura chilena plenamente consolidada, solo se da hacia las primeras décadas del siglo XX. Basta considerar las profesiones o los orígenes de los escritores del siglo XIX para darse cuenta que la mayoría de ellos son abogados, diplomáticos o periodistas. Pero no existe todavía una clase social que practique la escritura propiamente tal. Eso recién va a aparecer en el siglo XX, dentro de las dos primeras décadas. Pero hay una línea en la que va desarrollando la élite de acuerdo al programa que planteó. Usted vino a las tardes en ese discurso que no es esencial, que es su discurso de incorporación a la Sociedad Literaria de Santiago. Ahí las tardes plantea por primera vez el proyecto, y en forma muy profunda y visionaria, el proyecto de una literatura nacional moderna, que para él, en uno de sus puntos básicos, tiene que separarse y alejarse de la literatura española colonial. Ese programa de modernización de la literatura se va desarrollando, reitero, con mucha lentitud, hasta que solo en el siglo XX podemos encontrar una clase profesional de escritores con un público, fundamentalmente clase media, ¿no es cierto? Que nos permita hablar de una literatura chilena. Pero lo que a mí me resultó sorprendente, que a lo mejor todos ustedes conocen muy bien, es que paralelamente a esa línea de la élite ilustrada, digamos, corre una segunda línea a partir del siglo XVIII, en gran intensidad, muy poderosa, en gran intensidad en volumen y en belleza, conformado por lo que se llama el canto a lo divino y a lo humano, el canto a lo poeta. A diferencia de la línea que va desarrollando la élite a duras penas, con pocos cultores, digamos. O sea, uno los puede nombrar con los 10 dedos de la mano y le sobran, digamos. Existe esta otra línea que se da en el mundo popular y sobre todo en el mundo rural, de gran fidelidad. Normalmente, cualquiera que se aproxime al estudio de las letras en Chile no puede sino encontrarse con este mundo, por un lado, que está haciendo esfuerzos por modernizarse, y por el otro lado, un mundo de una vitalidad extraordinaria que produce en una gran cantidad y con gran belleza poesía. Mejor dicho que poesía, porque no hay poesía todavía en ese ámbito, canto, que es diríamos así, una expresión mucho más global,
contiene elementos musicales, que contiene elementos ceremoniales, etc. Estas líneas, y les pido disculpas por lo grosero del análisis, digamos, se aproximan en distinto. Y yo veo que en la literatura nacional, y por eso veo que el barroco tiene una parte importante del proyecto de modernización, se aproximan, se juntan en algunas personas, en algunos autores, que logran que el lenguaje ilustrado y el lenguaje barroco dialoguen. A mi modo de ver, siguiendo la línea popular, digamos así, está Baldomero Lillo, que lo citó el profesor, y a mi modo de ver, en un lugar muy importante, Violeta Parra. Y por el otro lado, por el lado más literario, me parece que la figura, aunque parezca el autor más literario de los literarios, la figura de José Donoso, sobre todo en el lugar sin límite, el final del lugar sin límite es una crudeza porque hay un sacrificio humano, el sacrificio de Manuela, que es asesinada para matar un monstruo. Y, y, y de esa manera disolver el conflicto que se había producido en la novela. La pregunta final, a mi entender, ¿es el barroco la fuente de la poderosa vertiente de producción artística que se da en el ámbito popular? ¿Existe otra explicación para este fenómeno de la vanguardia que empieza en el siglo XVIII? Hay testimonios del canto a lo divino y a lo humano, son testimonios escritos que son del siglo XVIII. O sea, es un fenómeno de largo aliento. Empieza en el siglo XVIII, continúa entre todo el siglo XIX, las primeras décadas del XX, y todavía hay expresiones. No tienen la extensión ni la fuerza que tuvieron en el siglo XIX y en el XVIII, pero indudablemente se juntaron magníficas historias de lo divino y lo humano en un congreso hace un par de años. Entonces me parece que la pregunta, ¿es el barroco el arte parte de esta modernidad invisible que se le ha atribuido? Yo tiendo desde mi disciplina a pensar que es así, que no hay otra forma de explicar esta persistencia del mundo del canto a lo poeta. Me parece una forma de modernidad muy interesante, porque crea un nuevo público, una nueva forma de público, una nueva audiencia. Y ese público es un público masivo. Y eso me parece que es una de las características fundamentales de la modernidad. Deja de ser la élite la única destinataria del arte, digamos, y pasa a serlo un público masivo, popular. Y esa apertura me parece que es una apertura típica de la modernidad.